Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Tauro. Mi queridísimo Tauro, pues ya sabes, vamos a ver un poquito de todo, en lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Hoy hablaremos también de tu lado espiritual, Tauro. Ya sabes que te daré a lo largo del vídeo una serie de mensajes que me gusta que tengas en cuenta. Así que comenzamos, Tauro, y el trabajo. Vamos a ver, Tauro. Y el trabajo. Para muchos de vosotros, los que estéis esperando noticias respecto al trabajo, si vais a continuar, si no vais a continuar, dicen que llegan buenas noticias, hablan de una continuidad, pero también veo gran parte de vosotros que aunque se produzca esa continuidad, tenéis pensado buscar otra cosa. Tendréis la oportunidad de buscar otro empleo, aquí lo dicen las cartas, ¿bien? Y de crecer, ¿vale? Para muchos de vosotros, los que tengáis, los que os propongan una entrevista, dice que accedáis, porque de este sitio, los que estéis esperando un cambio de trabajo, dice, de este sitio te llamarán, aunque será más adelante, a lo largo del mes de diciembre os llamarían, ¿bien? Entonces, Tauro, los que estáis trabajando y queráis un cambio, dice que se avecina ese cambio, que por movimiento que vosotros haréis. Los Tauro que no estáis trabajando, buenas noticias para ti, Tauro. Llegan buenas noticias, pero también te veo mucho, cuando llega esa noticia, yo te veo a ti como en duda, como que estás en un momento de tu vida en el cual estás a punto de tomar una decisión. ¿Bien? Entonces, cuando llega esta noticia de trabajo, dice, tú dejas ese plan B, esa decisión importante, lo dejas apartado. Entonces, veo muchos de vosotros trabajando en un lugar del pasado. Buenas noticias, en un lugar del pasado donde vosotros vais a trabajar de nuevo. Los Tauro que tenéis un negocio, perdón. Dice, conforme se avecinan las cosas, Tauro, dice, tú más adelante ya te planteas ciertos cambios en tu vida, ¿eh? ¿Son cambios buenos para ti, Tauro? Sí. Hablan de cambios buenos. Hablan de recoger algo que te pertenece, ¿vale? Aunque, dicen las cartas, no te precipites, Tauro, a hacer estos cambios. Porque el cambio va a venir por sí solo. También te digo, no modifiques nada. Dicen, no modifiques tú nada. Deja que el cambio venga solo dentro de tu negocio. Los Tauro que estéis esperando un dinero para evolucionar dentro de lo que es tu negocio, o para abrir algo más, sí, evolucionar dentro de tu negocio, dice, llega ese dinero. Pero aquí dicen las cartas, cuidado con todo ese dinero que llega, porque no todo es como te lo están pintando, ¿eh? Vamos a seguimos. Seguimos, mi queridísimo Tauro, con tu economía. Tauro y tu economía. No es momento de tomar una decisión drástica, no es momento. Dice, algo que tú estás pensando y dándole muchas vueltas, Tauro, será resuelto en 6 meses aproximadamente. O sea que en 6 meses aproximadamente comienza un proceso de cambio en tu vida y en tu economía, Tauro. Los Tauro que estéis esperando un dinero relacionado con un bien que tengas, dicen, esto está ahora mismo parado, eso no es posible ahora, pero no es posible porque para esas personas no es posible tampoco adquirirlo, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Tauro, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Tauro que estáis solteros. Veo aquí una persona que no terminó nunca de dar un paso, ¿no?
con muchos bloqueos, con mucha indecisión, y veo muchos de vosotros que esta persona podría seguir existiendo en vuestra vida. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que ahora mismo os podría tener paralizados esperando, esperando, a la espera de esa felicidad con esta persona. Dicen las cartas que sí, que debes de dar un paso. Porque toda esta espera a ti te lleva al desánimo, al no querer esperar por nadie, ni siquiera por esta persona. Esto es a lo que te podría llevar esta espera. Bien, después de una decepción con esta situación, dice, el triunfo amoroso llegará a tu vida. Y entonces serás tú el que tengas que tomar decisiones, Tauro, en el amor. Vamos a ver qué nos quieren decir esto. Vamos a ver. Tauro, que estáis solteritos. Bueno, mira, Tauro. Esos cambios aquí. Tauro, que estáis solteros, después de pasar por esta situación que hemos comentado, la que te he comentado, de que después de una gran espera, de que te llevaría a la decepción, bien, y aquí dicen las cartas, llegaría una persona más joven a tu vida que viene de otro lugar, dejando atrás poco a poco, no de la noche a la mañana, sino poco a poco a esta persona del pasado, llegando finalmente a cortar rotundamente con esta persona del pasado. En este tiempo que tú conoces a esta persona, por eso te digo poco a poco, porque a mí me dicen las cartas, todavía hay cierta continuidad con este amor clandestino, ¿no? Pero todo apunta a que desaparecerá de tu vida. Vamos a ver esta persona nueva que sale en tu vida. Vamos a ver, Tauro, que estáis solteros. Está divorciado o divorciada esta persona, Tauro. Es una persona que trabaja con la familia, dice, es un negocio familiar. Te voy dando detalles para que tú vayas teniendo en cuenta todo esto a la hora de que llegue esta persona, ¿bien? Y es una persona que en ese matrimonio que tuvo, o vamos a decirlo mejor, en ese divorcio ha perdido muchísimo dinero. Quizás el tema de que esté tan pegado o tan pegada al clan familiar no te guste mucho. Bien, porque verás en un principio como cierto temor a, pero el cierto temor que sale aquí, Tauro, yo quiero que tengas en cuenta que es también por la vivencia que ha tenido esta persona, bien, la vivencia, la experiencia que ha tenido esta persona con la persona del pasado, ¿vale? Vamos a ver qué más. Esta persona viene para darte una estabilidad, aunque todo el proceso de esta relación será algo lento e incluso también puede ser por tu parte, Tauro, un proceso con ciertos obstáculos que va a costar, pero que esto también puede ser por tu parte, por tu situación, que no terminas de despegarte de esta persona del pasado, ¿bien? Vamos a seguir, seguimos. Tauro, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Tauro que estáis casados, los que estáis en convivencia y Tauro que estáis de novios. Tauro, casados, en convivencia y novios. Dice que uno de los dos está indeciso
ante alguna situación que tenéis, ¿vale? Dice, pero que todo apunta a que va a haber en esta situación algún tipo de éxito, ¿bien? Nuevos caminos para vosotros, después de una etapa muy complicada de vuestra vida y de muchas indecisiones por otras personas. Pero estas otras personas no quiere decir terceras personas a nivel sentimental, sino por otras personas y otra situación, personas cercanas a vosotros, Tauro, ¿eh? Vamos a ver qué más. Una comunicación que tendréis vosotros dos muy importante, dice, marcará un antes y un después en vuestra relación. Vamos a ver qué quiere decir esto. Y tengo que decir en este caso, lo que he visto, claro, dice una nueva etapa para vosotros, pero a mí esa comunicación tengo que decir que no me ha gustado. Porque marca un antes y un después en la relación, en la nueva etapa, en la etapa buena, y no me gusta. Vamos a ver. Tauro, casados, en convivencia y novios. Aquí lo que dicen las cartas es que esa comunicación pone a uno de los dos a tomar decisiones muy fuertes y a elegir. Y a elegir, ojo, ¿eh? Es como decir, estabas esperando esta situación, ¿para qué? Para volver otra vez a decirme esto. Esto que yo esperaba que tú no me lo dijeras, ya que he pasado por una situación difícil, ya se ha arreglado esa situación difícil, y tú ahora me quieres complicar más la vida con esto. Dice, y se pone a elegir a uno de los dos. Esto es lo que hay, dicen. Esto es lo que hay. Y sale como un ultimátum rotundo en este caso. ¿Bien? Un ultimátum rotundo. Vamos a ver qué más. No irá más allá, ¿eh? También tengo que decirlo. Dice que uno de los dos se posiciona, pero que esto no tiene más trascendencia. Que está muy bien que se posicione uno de los dos. Porque es que el que a ti te diga esta persona esto, dice, me está dando a entender que me has estado engañando con esta decisión que yo he tomado respecto al problema que tenemos fuera. Porque me quieres echar otro problema. Eso es a lo que voy. Vamos a seguir. Es como si me quisieras condicionar mi vida de nuevo, ¿vale? Para que nos entendamos. Dice que después de ese posicionamiento, ese tema no se vuelve a tocar. Tauro. Después de ese posicionamiento no se toca más ese tema. Tauro. Ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos. Tauro, con tu mensaje especial del amor. No se puede perder algo que no se tiene. Tauro, ese es el mensaje que te están dando las cartas. Que no se puede perder algo que realmente no se tiene. Cada uno que lo aplica a su historia. Seguimos, mi queridísimo Tauro. Seguimos ahora sí con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar un mensaje especial y vamos a hablar también de tu lado espiritual, Tauro. Vamos a ver, Tauro y tu salud. Dolores de cabeza, muchos de vosotros, aunque después de una situación de tu vida te veo, Tauro, como haciéndote algún tipo de chequeo y demás. No va a salir nada malo, todo relacionado con los nervios, pero como siempre te digo, Tauro, yo no soy médico. Vamos a seguir, seguimos. Ahora sí, con ese mensaje general. No des lugar, Tauro, con tus indecisiones,
a poner a nadie ni situaciones entre la espada y la pared. Porque puedes o se pueden escuchar verdades que no nos gusten, así lo dicen las cartas. Cada uno que lo aplica a su historia. Tauro, vamos a seguir. Seguimos. Ahora sí, vamos a trabajar, Tauro, con tu lado espiritual. Vamos a ver, Tauro, el número 9. Quiero que lo tengas en cuenta, Tauro. Y alguien que es un varón con muchos papeles en las manos. Y dice, estoy a la espera. ¿Pero a la espera de qué? Por una familia amplia, grande. Muchos hijos aquí veo. Veo muchos hijos. Dice esta persona que está como esperando un momento. Tauro. Esperando un momento o esperando a alguien. Ahora se sienta como a la espera, pero aquí se me muestra como la letra M me está mostrando mucho aquí. Aquí esta persona, el número 44. 44. Es que se me ha mostrado sentado, pero como si estuviera en un pupitre o algo esta persona. Quizás una etapa de su vida en la que implicó un aprendizaje para él o algo así. Me ha marcado mucho el número 44. Tauro. De todas maneras, en este caso, los que hayáis identificado a esta persona, si te ha resonado el mensaje, si ha vibrado contigo, el mensaje es para ti. Si no, ya sabes perfectamente, Tauro, que no es para ti este mensaje. Y siempre digo que si te ha resonado, que intentes contactar con esta persona a través de los sueños para que pueda ampliarte ese mensaje, a ver qué información te quiere dar. Mi queridísimo Tauro, que decirte, te voy a dar un número, el número 31 para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Tauro, como siempre, recordarte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.